Buenos días, iglesia. Quiero seguir compartiendo el tema del Espíritu Santo. Espero que le esté ayudando, espero que lo estén entendiendo. Saque sus apuntes de estudio y si tiene algún comentario, alguna pregunta o no lo está entendiendo o quiere que sea un poquito más específico o, o extenso, hágamelo saber y pues lo haremos posible, ¿no? Pero esto es una guía de estudio que he elaborado para más adelante tener una escuela dominical que referente a esto, que es el trabajo que ahorita estamos haciendo. Entonces, estamos hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Y el punto que quiero que estudiemos, que miremos hoy es que el Espíritu Santo, vamos a mirar el área de que es objeto de un trato que se le atribuye a una persona dentro de la Biblia. Cuando estudias acerca del Espíritu Santo te darás cuenta que se le maneja con un trato, que con todos los atributos, pero es un trato que se le da a una persona. Esa es la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es objeto de ciertos actos que resultarían totalmente incongruentes si no poseyese una verdadera personalidad. Cuando tú lees, estudias acerca del Espíritu Santo, o sea, si no lo ves como una personalidad, sería incongruente entonces mucha parte de la escritura cuando hace referente a él. Por lo tanto, el trato que se le da en las escrituras tiene todos los atributos para el trato a una persona. Y vamos a estudiarlo, vamos a mirarlo. En primer lugar, al Espíritu Santo se le puede obedecer. Entonces es algo muy interesante que el Espíritu Santo se le pueda obedecer. Entonces usted no obedece a una cosa, usted obedece a alguien. Dice la Biblia en Hechos capítulo 10, versos 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces nos estamos dando cuenta que en este párrafo de la Biblia nos habla de la visión que Pedro tiene referente a la introducción a los gentiles, cuando baja aquel lienzo y lleno de animales para él culturalmente inmundos, y le dice: Pedro, mata y come. Entonces Pedro, esto sucedió 3 veces. Pedro le dijo: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Entonces Dios le dice: no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Entonces mientras él está, dice, pensando en esa visión, en eso que le ha acontecido, viene el Espíritu Santo y le da una orden a él. Le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos. Entonces el Espíritu Santo se le obedece. El Espíritu Santo ordena. Entonces nos podemos dar cuenta el trato pues que la Biblia nos enseña, de que al Espíritu Santo se le trata como toda una personalidad. El punto número 2 es que al Espíritu Santo se le puede mentir. Usted y yo no le podemos mentir a una cosa, a un plato, a un vaso, a una silla. Nosotros le podemos mentir a las personas. Entonces al Espíritu Santo se le miente. En Hechos capítulo 5, verso 3, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Nosotros conocemos la historia, como esta pareja, Ananías y Zafira,
trataron de engañar con sus ofrendas a la iglesia. Entonces Pedro les dice a ellos, en este caso a Ananías, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo se le puede mentir, pero no se le puede engañar. Hay que acordarnos que el Espíritu Santo conoce lo profundo del corazón. Aún dice que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Imagínate, al Espíritu Santo tú y yo muchas veces podríamos decir que le mentimos cuando algo que sabemos que es verdad y decimos lo contrario. Le podemos mentir, mas no le podemos engañar. Él sabe las cosas. Entonces esto también nos da pie al trato que la Biblia nos dice de que el Espíritu Santo se le trata como una personalidad. El punto número 3 es que el Espíritu Santo se le puede resistir, se le puede oponer. Tú mueves las cosas como tú quieres, tu herramienta, tus muebles, todo lo que es un objeto, tú lo mueves y lo acomodas donde tú quieres. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo, cuando Él indica, cuando Él guía y cuando hay una oposición, se le resiste. Dice Hechos capítulo 7, verso 51, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces el pueblo de Israel siempre estuvo resistiendo a la voluntad de Dios. Nosotros nos acordamos de la historia de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y cómo siempre estaban reprochando cuando una cosa, otra cosa. Cuando Dios decía uno, ellos decían ¿por qué? Y siempre estaban resistiendo. Entonces dice, ellos resistían siempre al Espíritu Santo. Por eso es que eran personas duras de servir. Entonces nosotros nos volvemos duros en nuestro servicio. Nosotros no limpiamos nuestros corazones y somos muy tardos para oír las cosas, porque esto es lo que es resistir al Espíritu Santo. Esto es resistir cuando nosotros nos ponemos necios al servir al Señor, cuando nosotros no limpiamos nuestro corazón de pecados, a veces son pecados ocultos para nosotros, pero no para Dios. Y cuando nosotros no obedecemos cuando se nos dicen las cosas, esto significa resistir al Espíritu Santo. La palabra resistir, antipipto, esta palabra significa caer en contra o estar en contra de alguien. Y luego también significa luchar en contra y resistir. Y esto es lo que hacen las personas. Entonces nos da a entender entonces que tiene los atributos y que se le trata como una persona, ¿okay? De resistir, de luchar en contra, ¿okay? De ponernos en contra del Espíritu Santo. El punto número 4 es el Espíritu Santo se le puede contristar. ¿Okay? Nosotros sabemos otra vez, a las cosas no se les entristece, porque no tienen sentimientos, no tienen sensibilidad, solo a las personas. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo se le puede contristar, se le puede herir, se le puede molestar, se le puede hacer sentir mal. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, esas las personas que nosotros entristecemos en nuestro trato, en nuestro responder, en nuestras actitudes. Eso es a las personas. Y aquí dice que al Espíritu Santo se le entristece. Entonces, se le está dando la categoría de una persona al Espíritu Santo. Punto número 5. Al Espíritu Santo se le puede reverenciar, se le puede respetar, se le puede honrar. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice el Salmo 51:11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en aquel entonces, en el Antiguo Testamento,
había un reflejo de luz. Se le menciona como la Shekinah, la manifestación de la presencia de Dios. Entonces, hoy en la actualidad, eso es el Espíritu Santo, ese es el fuego que cae sobre el tabernáculo no hecho de hombres, ni por hombres, sino de Dios, que es en nuestras vidas. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto debe haber un fuego, una presencia de Dios, y eso es el Espíritu Santo, y a Él se le tiene que honrar, respetar, valorar, se le tiene que dar su lugar correcto en nuestras vidas. Eso es atributo a una personalidad, Entonces se le reverencia, se le cuida, se le honra, se le da su lugar de respeto al Espíritu Santo. El punto número 6 es que al Espíritu Santo también se le puede blasfemar. Tú puedes insultar a las personas, tú puedes injuriarlas, levantar falsos, criticarlas a las personas, y al Espíritu Santo de igual manera. En Mateo capítulo 12, verso 31, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Entonces, al Espíritu Santo se le puede blasfemar, y esto es muy grave. El Señor Jesucristo lo puso en un término muy, muy grave, porque la palabra, en primer lugar, la palabra blasfemia, vilipendio, esta palabra específicamente es ponerse en contra de Dios, en contra del Señor Jesucristo, pero en este caso es ponerse en contra del Espíritu Santo. Eso es blasfemia, es una maldición, es una maldicencia. Puede definirse generalmente como irreverencia desafiante. Imagine eso, una irreverencia desafiante, donde gente dice: yo no creo en el Espíritu Santo, donde gente no lo respeta, no lo honra y lo trata como una cosa. Entonces es una irreverencia desafiante, como maldecir, aún como maldecir a Dios, o decir cosas intencionalmente degradantes relacionadas con el Espíritu Santo o con Dios mismo. Entonces, eso es lo que es blasfemia: atribuir algo santo, atribuirlo a algo sucio. Entonces, eso es algo gravísimo. Entonces, eso también nos hace ver el manejo que se le da en las Escrituras de la personalidad al Espíritu Santo. El punto número 7, el Espíritu se le puede injuriar. Dice Hechos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto lo dice Hebreos 10:29. Entonces dice que al Espíritu Santo se le hace afrenta. La palabra afrenta que se maneja aquí es enúbriso. Enúbriso significa tratar vigorosamente o violentamente o de una manera agresivamente, con injuria, con intensiva, como insultar. Algunos lo relacionan con la palabra juper, que significa arriba o sobre. Lo que sugiere es el desdén insultante, de uno que se considera superior. Entonces, cuando nosotros nos sentimos o nos creemos superiores al Espíritu Santo, eso es un insulto para Él. Esa es una manera que nosotros nos levantamos en contra de Él, injuriándolo, menospreciándolo. Entonces, esto es otra manera de trato que la Biblia nos enseña, de que el Espíritu Santo es una personalidad. Entonces, como ya se ha dicho, entonces actuar de las diversas formas mencionadas con una influencia sería algo realmente inusitado. O sea, por tanto, entonces dichos actos atribuyen
personalidad, aquel a quien está dirigido. En este caso es el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta, cómo estas cosas mencionadas con esta influencia sería algo realmente contradictorio si lo miráramos de otra manera. Entonces el Espíritu Santo dentro de la Biblia nos habla de una personalidad. Entonces quiero mirar al otro punto aquí, es lo que es las ramificaciones de la doctrina de la personalidad. Quiero mirar más extensamente esta base fundamental como doctrina de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo con relación a la idea de la personalidad. Quiero mirar todos estos puntos para que nosotros podamos entender más y conocer más al Espíritu Santo y respetarlo, honrarlo, saber que Él está viviendo dentro de cada uno de nosotros como creyentes y que debemos de darle lugar correcto y conocerlo a Él para nosotros poder referirnos a Él de una manera correcta y saber cómo. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes son o quiénes se oponen a la personalidad del Espíritu Santo con frecuencia? Porque este tipo de personas se equivocan con una definición básica, hermano, que se da de la personalidad. Entonces hay muchas personas que se equivocan cuando no le dan el sentido correcto a la personalidad del Espíritu Santo. Entonces ellos la definen en base a lo que se conoce de la personalidad humana, pero toda personalidad humana es imperfecta. Por eso es que no le dan ellos la personalidad al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo quieren manejar o lo comparan con la personalidad humana, sabiendo pues de que la personalidad humana es imperfecta. Pero estamos hablando del Espíritu de Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo, por eso se llama Espíritu Santo. Que no podemos nosotros igualarlo o compararlo a la personalidad humana, cuando la personalidad humana es imperfecta. El Espíritu Santo no es imperfecto, es perfecto. Por lo tanto, nosotros debemos de mirarlo de esa manera, como Espíritu Santo. Entonces, solo Dios entonces tiene personalidad perfecta. De modo que cualquier definición de la verdadera personalidad tiene que comenzar con un estudio de las características de Dios. Recuerda, estamos hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y solo Dios tiene una personalidad perfecta. Por lo tanto, entonces debemos de mirarlo en las características de Dios, porque el Espíritu ha salido de Dios, procede del Padre. Bueno, sigamos. Dice: desde luego que resulta obvio que la verdadera personalidad no requiere necesariamente la corporeidad, o sea, que tenga un cuerpo, es decir, la posición de un cuerpo físico. Por ejemplo, los que mueren no dejan de ser personas a pesar de que ya no tienen cuerpos materiales. ¿Sí? Seguimos nosotros recordando a las personas que ya se han ido, a las personas que ya han fallecido. Siguen siendo personas, aunque ya no tienen cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos bien que estamos hablando de que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando una persona fallece, esa persona sigue siendo persona, pero tiene espíritu, tiene alma. Aún mismo el Señor Jesucristo nos enseñó que Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Creo que usted recuerda la Escritura. Entonces, dice Dios es espíritu. Entonces, por tanto, nosotros no podemos decir que Dios no tenga personalidad. Él tiene todas las características para ser una personalidad. Lo mismo el Espíritu Santo. Por eso es de que hay personas que aunque dicen es que no es corpóreo, no tiene cuerpo, eso no significa lo que dicen algunos que no tiene una personalidad. No necesariamente es así. Acordarnos
de que el Espíritu Santo procede de Dios y que Dios es espíritu. Entonces, vamos a mirar con relación a otras personas, que si el Espíritu Santo tiene personalidad, sería natural que estuviese relacionado con otras personas, como personas independientes y que pudiéramos identificar. Tal es el caso en los ejemplos que vamos a mirar, porque si el Espíritu Santo, repito, tiene personalidad, es una persona lógico que tiene relaciones con alguien más. ¿Ok? En primer lugar, vamos a mirar la relación que tiene con los apóstoles. Es la de una persona, así como ellos mismos son personas. Al mismo tiempo se distingue de ellos como persona independiente. Hechos capítulo 15, verso 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Este trasfondo de este verso está hablando de una discusión entre el ministerio de Pablo y el ministerio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Pablo fue dado como apóstol a los gentiles, pero dentro de los apóstoles o de la iglesia primitiva estaban saliendo cuestiones de que los gentiles tendrían que judaizarse, hacerse judíos para entonces recibir la salvación. Pero empezaron a mirar que no era así, que no era de esa manera, de que la salvación era por gracia, no era por actos religiosos judíos. Entonces tuvieron una reunión y en esa reunión empezaron a unas discusiones y empezaron aún ahí a recordar. Pedro recordó lo que el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado, cuando él fue el primero que llegó a la casa de un gentil, de un hombre llamado Cornelio. Entonces están en esta discusión cuando de repente, entonces ahí viene el Espíritu Santo y dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Se le da una relación personal con ellos, al Espíritu Santo, de no poner ninguna carga más que estas cosas que son necesarias, y empiezan a mencionar las cosas. Entonces sería muy antinatural asociarlo de este modo con los apóstoles si no fuera más que una influencia o una fuerza, y no es así. Entonces, punto número 2, su relación con el Señor Jesucristo. Es de tal naturaleza que si el Señor tiene personalidad, llegamos forzosamente a la conclusión de que el Espíritu también la tiene. Al mismo tiempo, el Espíritu se distingue de Cristo de tal modo que sabemos perfectamente que no se trata de una misma persona. En el libro de San Juan, capítulo 16, verso 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Señor lo separa de Él. O sea, Él es una personalidad. Él es el que tiene un trato conmigo. ¿Por qué? Porque Él me glorificará. Él me va a glorificar en ustedes. Él me va a honrar en ustedes. Él me va a exaltar en ustedes. Él me va a levantar en el lugar correcto en ustedes. Pero está hablando de una relación personal de alguien, y ese es el Espíritu Santo. Dice, porque tomará de lo mío. Es alguien diferente. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el enviado, el mensajero, el paracletos, el compañero. Dice que Él nos va a dar. Entonces es otra persona. Entonces el punto número 3 dice, igualmente el Espíritu Santo está relacionado con las otras dos personas de la Trinidad. O sea, dice, de modo tal que se desprende que tiene personalidad propia. El Espíritu Santo tiene una personalidad propia. En los pasajes donde aparece esto resultaría sumamente antinatural considerar que el Espíritu es una cosa y al mismo tiempo pensar que el Padre y el Hijo son personas.
Esto lo vamos a mirar en Mateo 28:19, donde dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces menciona 3 personalidades. Hay un solo nombre, pero hay 3 personalidades. En el nombre, no dice en los nombres, sino en el nombre, porque hay un solo nombre del Padre, coma, y del Hijo, coma. La coma es una separación, y del Espíritu Santo. Entonces, no es solo que esta asociación del Espíritu con el Padre y el Hijo apoye la idea de la personalidad del Espíritu de independiente, sino que el uso que se utiliza del vocablo nombre en singular indica también que se trata de una persona como los otros dos. La bendición apostólica, la bendición del apóstol Pablo, conduce a la misma conclusión. En 2 Corintios capítulo 13, verso 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, número 1, el amor de Dios, número 2, y la comunión con el Espíritu Santo, número 3, sea con todos vosotros. Entonces les da una personalidad a cada uno y también él marca el trabajo. En primer lugar, la gracia proviene de nuestro Señor Jesucristo, porque Él muere y resucita por la salvación de nuestras vidas, y esto es por gracia para todo aquel que cree y todo aquel que lo confiesa. Entonces este es salvo por lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero esto viene emanado del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces viene emanado de algo que Dios tuvo. Y después dice, y la comunión del Espíritu Santo. Esa es la comunión. La comunión es una intimidad. La comunión es un compañerismo. La comunión es cuando nos sentamos a la mesa a comer. La comunión es cuando compartimos nosotros nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras necesidades. Y eso es atribuido al Espíritu Santo. Hoy tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, esto sea con vosotros, con todos vosotros. Amén. Punto número 4. Más todavía, el Espíritu Santo está relacionado con su propio poder. ¿Ok? Esto es importante, porque al mismo tiempo se distingue de él, de manera que no es posible llegar a la conclusión de que el Espíritu es solamente un poder. No. Mire, Lucas capítulo 4, verso 14. Y Jesús volvió en el poder del. Se lo leo. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesucristo vino en el poder del Espíritu Santo, porque Jesucristo vino en toda la naturaleza humana. El Señor Jesucristo se hizo un cuerpo débil, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, igual que nosotros. Entonces Él no podía actuar en su divinidad como Hijo de Dios. Por lo tanto, Él tenía que ser ungido por el Espíritu Santo. Entonces Él, cuando fue bautizado, en el Jordán por Juan, dice que fue llevado, y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando fue tentado por Satanás, el Señor lo reprenda, dice que ahora Él regresa, pero ya Él fue lleno del Espíritu, pero ahora Él regresa en el poder del Espíritu. Y cuando Él regresa en el poder del Espíritu, fíjese bien, hay una separación, poder del Espíritu, porque el Espíritu no es un poder, Él tiene poder, es poder del Espíritu. Y ahí inicia su ministerio. Por eso encontramos la escritura que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender, porque ese es el camino a tomar, ese es el ejemplo a seguir del Señor Jesucristo. Aunque humanamente nosotros
no tenemos capacidad en sí para hacer la voluntad de Dios. Tenemos el poder atribuido a nuestras vidas por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces el versículo como el que acabamos de transcribir nos hace ver que el Espíritu es una persona que tiene poder y no que el Espíritu sea simplemente una fuerza poderosa o algo como con mucha potencia. Esto lo podemos describir en varias escrituras, que espero que las busque. Lucas 1:35, Hechos 10:38, Romanos 15:13 y 1 Corintios 2:4, y así algunas otras escrituras más. Encontramos otros ejemplos de la mencionada distinción entre el espíritu como persona y el poder de dicha persona. Entonces podemos encontrar estas diferencias. ¿Ok? Quiero cerrar aquí, quiero terminar aquí, porque voy a entrar a otro tema, a otro capítulo de el Espíritu Santo, pero ahora quiero que nos enfoquemos en la deidad del Espíritu Santo, las pruebas de la deidad del Espíritu Santo. ¿Okay? Ya terminamos la personalidad del Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar en el tema de la deidad del Espíritu Santo y vamos a dar las pruebas dentro de la Escritura. ¿Okay? Espero que esto sea una gran bendición. Hágamelo saber. ¿Okay? Y si en algo más pudiera yo explicar o pudiera yo ayudarle, pues lo hacemos entre todos. ¿Ok? Bendiciones, que sea de gran ayuda para usted.